Bueno, nos acompaña en esta mañana Diego Fernando Palencia. Diego es director financiero y miembro de varias juntas directivas, comités de inversiones, en el tema de administración de portafolios de inversión, riesgo financiero, gestión de activos y pasivos. También profesor universitario y entrenador ejecutivo de equipos comerciales y de directivos financieros. Pues su área de interés siempre han estado en la investigación de mercado de valores, la banca de inversión, la educación financiera, eh, y bueno, un experto pues de primera línea para estos temas. Diego, entonces bienvenido, le damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en mute, Diego. Listo. Bienvenidos todos, buenos días y gracias Claudia, gracias al equipo de la Asociación Colombiana de Ejecutivos Financieros y hoy que es nuestro último encuentro, creo que ha sido bastante fructífero para todas las personas que nos han acompañado durante el año 2021 estos espacios para poderles abrirle los ojos sobre la dinámica de lo que está pasando con la tasa de cambio. Cuando empezamos por allá en el primer trimestre del 2021, hablábamos un poco sobre las expectativas sobre la inflación, estuvimos hablando sobre las expectativas sobre la tasa de cambio, las expectativas de la rentabilidad y pues hoy ya podemos materializar que durante todas estas sesiones hemos podido darles algunos tips, hemos podido responder preguntas, hemos podido aprovechar ciertos espacios de preguntas para sugerirles estrategias de cobertura, estrategias de gestión de sus deudas, en determinar qué está pasando con la rentabilidad y pues desde mi experiencia tratar de transmitirles a todos ustedes algunos detalles que espero sean sencillos de comprender y con elementos que a veces suenan muy duros o muy fuertes, pero que de una u otra forma son necesarios para la sostenibilidad financiera. Recordemos que el bienestar financiero no es más que poder disfrutar la vida en función del tiempo, tratando de que mis finanzas estén calzadas y yo pueda, lo que me ingresa es lo mismo que me sale. Y yo creo que ustedes todos se han podido dar cuenta que en los últimos 3 meses la situación no ha sido sencilla porque el aumento se materializó, todos esos detalles que estuvimos descubriendo, pronosticando, analizando, evaluando en estas sesiones y pues nada, agradecerle a la Asociación Colombiana, Claudia, a su equipo, el habernos permitido poder compartir con todos ustedes estos detalles y espero que hoy que estamos en este cierre, que espero mi buñuelo y mi natilla, Claudia, próximamente, podamos cerrar y decir, bueno, en 2021, ¿cuáles son los factores que ya debemos tener en cuenta? Y como se pueden dar cuenta en la presentación, yo ya hablo del primer trimestre de 2022, porque sería imposible determinar qué va a pasar en 2022 en todo el año. Yo he recomendado en los comités donde estoy que la evaluación y los pronósticos de presupuestos del 2022 sean mensuales y a lo sumo trimestrales. No es posible realizar una evaluación en función de todo el año 2022. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso, de lo contable, del tema de la evolución que tiene que tener los presupuestos, de la evolución que tiene que tener y la sofisticación que hay que tener en la evaluación financiera, porque ya estamos en un mundo de volatilidad y de extrema ambigüedad, en donde no sabemos siquiera, como pasó la semana pasada con Omicron, la nueva ola de la pandemia, no tenemos ni idea qué pueda pasar y esas condiciones han hecho que replanteemos absolutamente todos los modelos, todos los pronósticos y toda la evaluación. Entonces, bienvenidos todos y esperamos al final de esta hora poderles dar un espacio para sus preguntas, para que podamos charlar un poco. Y pues nada, me pueden seguir en Twitter, @PalenciaDiego, con el fin de poder establecer un canal diario de evaluación
de los mercados financieros, donde normalmente estoy compartiendo muchos temas, tanto financieros como económicos, como de mercado, para poder estar muy activos. Y creo que esa familiaridad que tengo con Twitter ha estado directamente relacionada con todas las preguntas que me hacen tanto estudiantes como clientes, como amigos y como personas del común que normalmente quieren saber un poco más de qué es lo que está pasando en las finanzas corporativas. Entonces, vamos a arrancar contextualizando un poco el tema de lo que estamos viviendo hasta el momento. Actualmente, regálame un minutico, pongo el láser. Actualmente estamos viviendo una de las inflaciones más distorsionadas de la historia. Nosotros, yo creo que hemos sentido el impacto del aumento de los vegetales de un 45%, de la papa, el arroz en niveles del 40%, de la carne en niveles del 35%, de la mayoría de materias primas, azúcar, harina, trigo, y todas ellas que han tenido aumentos hasta del 70%. Y pues cuando uno va a los puntos de compra, normalmente observa que te están bajando la cantidad de tu producto de una manera estrepitosa, y asimismo en muchos casos ya los valores que estamos pagando de la carne o de las proteínas pues se ha visto afectada precisamente, por ejemplo, como el pollo, que ha tenido un incremento de su materia principal, que es el maíz, en proporciones del 45-50%. Entonces, esta inflación del 4,58 tiene en cuenta muchos detalles econométricos de series y cortes transversales que infortunadamente se han visto todavía más afectados con temas como el día sin IVA, como algunas prórrogas que se han hecho en algunos productos, con la llegada y el aumento de la proporción de las comunicaciones en la canasta familiar, en donde vía la llegada de un nuevo competidor al mercado de celulares ha hecho caer el precio entre 45 y 50%, y ahí uno puede observar los diferenciales estrepitosos que se han tenido. Y esa distorsión es tal que la inflación a octubre es del 4,58 mañana, mañana sábado 5, mañana es 4, perdón. Normalmente los 5 de cada mes el DANE publica qué está pasando con la inflación. Y vamos a ver que vamos a tener una distorsión nuevamente en donde la inflación no va a pasar del 5%, y de pronto si hay una sorpresa de que pase del 5% será una sorpresa que no muestre la realidad del día a día. Y esto es bastante complicado en función de lo que está pasando con la política monetaria, porque la política monetaria desde el mes de septiembre viene subiendo. La tasa de interés ya la tenemos en el 2,50, la tuvimos durante más de 22 meses en 1,75, y eso estaba causando una distorsión de la tasa real, que es el diferencial que hay entre esa inflación que es el 4,58 y la tasa de interés de referencia que es el 2,50. Me está dejando la tasa, cuando yo resto al 4,58 el 2,50, quedo con una tasa negativa. Y eso no se presentaba en la historia desde hace más de 22 años. Y es bien interesante darnos cuenta que si en la referencia tenemos una distorsión negativa, pues en las rentabilidades, en su flujo de caja, en la materialización del dinero que tienen en el bolsillo, ustedes van a ver una reducción importantísima, importantísima, porque eso es como la hipertensión. Cuando sube la presión arterial, eso es una enfermedad silenciosa. Las tasas de interés real negativas son un proceso muy silencioso, porque uno no siente que esta inflación al subir me esté afectando mi flujo de caja, pero realmente la afectación está dada directamente porque cuando voy a comprar no me alcanza la plata. Y ahí veo la materialización de la tasa de interés real negativa. Y por eso, por esa razón, a pesar de que tenemos unos crecimientos del 17,59 en el segundo trimestre del 2020 del Producto Interno Bruto, pues tuvimos una caída del 30. Entonces todavía no hemos llegado siquiera a recuperar lo que caímos. Este proceso es muy importante de analizar porque nos permite darnos cuenta acá en las tasas de referencia overnight se llaman, que son las tasas ya que al público llegan. Vemos todavía tasas muy bajas del 2,50 que no están compensando la inflación, y eso hace
que tengamos aún un déficit de cuenta corriente de al menos el 6,40 y que se ha prolongado y ha crecido muchísimo. Y esto está causando que el canal de tasa de cambio, que es esta tasa representativa, la TRM, la famosa TRM, ya está en niveles de 3.945. Yo siempre hablo del canal de tasa de cambio como la válvula de escape. Cuando uno hace una carne de esas que son muy duras y uno necesita pitarla, entonces abre la olla a presión y mete la carne ahí tan y la pone a pitar. Y siempre hay una válvula que cuando llega a cierto nivel empieza a sacar la presión interna. Pues esa es la tasa de cambio. Y la tasa de cambio viene por niveles superiores a los 3.900, más de 4 meses. Y eso ha causado que en algunos momentos, como lo vimos este lunes y martes, la tasa llegara a niveles de 4.050, 4.075. Y obviamente el gobierno, por su estructura y por el manejo de la econometría, ha venido bajándola hasta niveles como hoy que está en 3.932. Pero a pesar de que han metido infinidad de recursos de traer del exterior, traer dólares para inyectar en la economía y bajar la tasa, no la han podido bajar a los niveles que estaban esperando, que eran de 3.700 y 3.800. Este es el cuarto año consecutivo donde la tasa de cambio en diciembre baja, que lo cual es extremadamente ilógico. Es contraintuitivo, es el momento en donde más se gira, es el momento en donde se hacen los ajustes de impuestos de la mayoría de empresas multinacionales y es el momento en donde más presión al alza debe tener la tasa de cambio. Sin embargo, en Colombia sucede desde hace 4 años lo contrario. Entonces no hay que estimar mal el valor de tasa de cambio. Yo en 2021 pronosticaba una tasa promedio de 4.000 pesos. Yo creo que hubo momentos en donde me chiflaban y me decían, miren que sí está bajando, y yo siempre en los presupuestos y en los comités donde estoy siempre he sido muy frentero en decirles que hay una distorsión general de las series de datos y que esa distorsión de la serie de datos uno no la debe incluir. ¿Y qué estoy esperando para el 2022? Estoy esperando un rango de inicial, el optimista está entre 4.000 y 4.150. Y después del primer semestre, yo ya lo estoy viendo en niveles de entre 4.100 y 4.300. Entonces, fíjense que no va a estar fácil el próximo año que pueda pasar. Y no va a estar fácil porque toda esta gestión está directamente relacionada con los precios de la comida. Fíjense que esta línea verdecita que ustedes ven acá es el valor de los fertilizantes, que en casi un 70% en Colombia son importados. O sea que este indicador nos puede mostrar la tendencia que puede tener un índice de precios indexado a nivel mundial de alimentos. Entonces, lo que nos dice la técnica es que si el precio de los fertilizantes aumenta, pues hay una correlación directa en los precios de la comida. Y es lo que precisamente está pasando en este momento. Y esto no se presentaba desde la crisis del 2008. ¿Y por qué siempre cuando hay una crisis se presenta esta distorsión? Y ustedes dirán, ¿pero qué es lo que pasa? Claro, lo que pasa es que la mayoría de personas empiezan a perder poder adquisitivo de manera silenciosa con esa, como les decía, como la hipertensión. Y si uno no va al médico y no empieza a revisarse y a tomarse la presión todos los días, pues uno no se va a dar cuenta que como el sapito que lo van calentando, pues poco lentamente te van quitando el valor futuro. Y es uno de los motivadores, por ejemplo, para ponerles un nivel 100 de explicación, es el motivador para que en este momento se estén presentando compras hostiles, en que los inversionistas internacionales vienen a Colombia, les alcanzan más los dólares y adicional a eso los precios de casi todas las compañías están en mínimos históricos, y todo esto se presenta porque todo está correlacionado en una economía. ¿Y qué podemos esperar en el corto plazo? Pues en el corto plazo lo único que podemos esperar es que la inflación siga subiendo. Diciembre es un mes altamente inflacionario y muy probablemente vamos a cerrar este año con una inflación entre el 5 y el 6%.
Y eso implica que al tener una tasa del 2.5 vamos a seguir con una rentabilidad negativa. Más adelante, cuando ustedes me quieran preguntar con el mayor gusto y me dicen, bueno, mire, yo estoy en el sector de la papelería, o me pasó ayer con un cliente, en el sector de la papelería yo estoy teniendo una necesidad de endeudarme más. Eso lo que me está mostrando es que yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Esa es una razón. Cuando yo ya tengo que pagar con la tarjeta de crédito, cuando yo ya tengo que utilizar un crédito rotativo, cuando tengo que ir a pedir prestado, cuando tengo que prepararme porque no me alcanza mi flujo de caja, esos son los momentos de verdad en donde tenemos que analizar profundamente qué está pasando en nuestros presupuestos. Y les aseguro que si ustedes toman café, ya se han dado cuenta que ya no nos están vendiendo una libra de café como en hace 2 años. Ya nos están vendiendo entre 500 y ahí los cafés más especiales ya no te venden ni siquiera los 500 gramos, te venden 350 gramos y está al mismo precio que el de una libra hace un año. ¿Y qué ha motivado todo esto? El aumento de los precios. ¿Y qué viene detrás del aumento de los precios? El aumento de los precios de los fertilizantes. Porque si el fertilizante yo lo importo, estoy viéndome afectado por la tasa de cambio y adicional a eso me estoy viendo afectado por los problemas de demanda que se están presentando al interior de los países, fruto de toda la distorsión y la gran parada inesperada que tuvimos durante la pandemia. Entonces, si vemos los indicadores de calidad de riesgo, esto lo que me quiere decir es que cuáles son los sectores que tienen mayor riesgo, pues naturalmente siempre la minería había sido de los rubros de la economía que más riesgo tenía. Pero fíjense que ahora lo que estamos viendo es que el riesgo de la minería es inclusive más bajo que el riesgo de restaurantes y hoteles y del transporte y la construcción, por ejemplo. Entonces, muy probablemente lo que está pasando al interior de todas las compañías, y aquí podemos ver desde manufactura, podemos ver salud, podemos ver el sector financiero como está de golpeado, desde el punto de vista de la materialización de todo lo que está pasando con los flujos de caja, el sector construcción e inmobiliario bastante golpeados, fruto de esta parada inesperada que hemos tenido. Y esto lo que nos demuestra es que fíjense que restaurantes y hoteles han sido los mayores afectados por flujo de caja debido a todo el inconveniente que ha traído los confinamientos y las cuarentenas, lo que claramente demuestra que no podemos volvernos a confinar ni a generar cuarentenas independiente del nivel de riesgo al cual nos enfrentemos. Así nos llegue un nuevo virus mutado, que es lo que normalmente se conoce como una guerra no convencional. En esta guerra no convencional vamos a seguir viviendo esto, o sea, vamos a completar 2 años y seguimos en lo mismo. Ya hemos tenido avances con el tema de la vacunación, ya lo que vemos es que no está aumentando el número de muertos, pero sí la reducción que hemos tenido no guarda correlación con el fin de la pandemia. Esto continuará por mucho tiempo. Y el sector de restaurantes y hoteles tienen que ponerse mucho las pilas porque muy probablemente son los más afectados y van a ser los más afectados en los próximos meses, fruto la imposibilidad de poder transmitir el aumento de costos al precio de su producto final. Y lo mismo está pasando en transporte y lo mismo está pasando en construcción y está empezando a pasar en el sector agropecuario, a pesar de que ha bajado, está en niveles extremadamente altos de riesgo. ¿Y por qué el sector agropecuario está en estos niveles de riesgo? Precisamente por el aumento de los precios de los fertilizantes y el aumento de toda la cadena logística que ha sido desastrosa para todo el país y que va a tener un rezago de por lo menos unos 6 o 8 meses. O sea, realmente el pico del problema lo vamos a ver por allá a mitad de junio, septiembre del 2022, lo que implica que tenemos que tener niveles de colchones de mantener nuestra rentabilidad bastante amplia durante estos periodos. ¿Qué quiere decir mantener un colchón? Y es salir de los activos no estratégicos. Si yo tengo una bodega que yo no utilizo, si tengo unas oficinas que yo no utilizo, infortunadamente hay que darse un golpe en precio gigante, pero este es el momento, porque el pico apenas está empezando. Esta semana varios familiares me decían, bueno, pero entonces vos lo que me estás tratando de querer insinuar es que venda hasta mi casa, y entonces yo muy tranquilamente le dije sí,
Y si tienes la oportunidad de irte para el extranjero, ¿este es el momento perfecto? Yo le dije, sí. Entonces, vemos una correlación, inclusive en las noticias ya se está dando el tema de los pasaportes. Entonces yo les digo, esto no es de emociones y sentimientos, esto no es de yo tengo que cuidar lo que ya tengo. En momentos de guerra no convencional como los que estamos en este momento hay que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que ser sostenibles. Y muy probablemente el 70% de la industria se va a quebrar. Y eso no nos debe afectar en las emociones y en los sentimientos. Nos tienes que poner a trabajar a ver cómo lo vamos a solucionar. Albert Einstein lo decía muy claramente. En las crisis es donde nace la creatividad y la innovación. Y yo ya estoy viendo muchos casos donde compañías que hacían jabones están migrando a hacer jabones de barra, están migrando a hacer jabón líquido y les está yendo supremamente bien. Compañías que antes se dedicaban a la construcción de hoteles y a la construcción de bodegas, ahora se están dedicando a la construcción de vivienda de interés social y les ha ido extremadamente bien. Ha tocado cambiar todos los modelos de negocio y no pueden mantenerse en los negocios tradicionales o esperar que volvamos a lo que pasaba antes del 2019. No, el 2019 no volverá nunca. Entonces, el punto importante es entender que ya el pasado es pasado, que no volverá, y lo que tenemos que ponernos presentes en este instante es a darnos cuenta en qué sector estamos, a qué nivel de riesgo estamos y cómo lo vamos a solucionar. Por esa razón, esto puede sonar un poco técnico, pero aquí lo único que les estoy mostrando es que normalmente las desvalorizaciones, estos son los tesoros de Estados Unidos que son una referencia muy importante, estas desvalorizaciones que se han presentado en la mayoría de instrumentos financieros de Estados Unidos lo que nos demuestra es que los canales de tasa de cambio, o sea, nuestra tasa de cambio de países emergentes, pues se va a ir a los cielos. Turquía tiene una devaluación del 25% y ya va para el 50% en los últimos 3 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que la economía pasa factura en el momento en que yo no tomo buenas decisiones macroeconómicas. Y es lo que está pasando en Argentina, y es lo que está pasando en Ecuador, y es lo que está pasando en Perú, y es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en Bolivia, y lo que está pasando en Colombia. Y esto no va a parar, señoritas y señores. Esto no va a parar, no va a menguar, no va a suavizarse, no porque llegan los buñuelos y la natilla, nos podemos olvidar de los problemas y las estrategias que debemos tener en el corto plazo. Hemos visto, por ejemplo, en este instante cómo los Gilinski está detrás del grupo empresarial antioqueño. Eso es natural en los mercados financieros donde hay estos deterioros porque puedo encontrar precios muy bajos. Y les aseguro que las compras hostiles se van a multiplicar por 20 en el 2022 porque hay muchas compañías que no van a sobrevivir. Y ese proceso es natural. Esto normalmente sucede siempre y este deterioro que estamos viendo por acá de la relación que pasó en el 2013-2014, la misma relación que está pasando entre 2020 y 2021, es lo mismo. Y esas pérdidas traen crisis. Nosotros en el 2014 en Colombia vivimos una crisis gigantesca con la reducción del precio del petróleo. En el 2018 también tuvimos otra vez un problema de esto y lo único que hicimos fue endeudarnos más, endeudarnos más, endeudarnos más. Y resulta que endeudarnos más nos aumenta es el periodo de plazo para poder amortizar, pero no nos soluciona o elimina el problema. Y creo que en este momento debemos darnos cuenta que la carga financiera de los hogares viene en aumento y viene en aumento sostenible. Y este cambio de tendencia que se dio aquí fue simplemente el paquete de ayudas que ha dado los bancos de decirle a la gente, venga, usted me debía 12 meses una tarjeta de crédito, entonces tranquilo, usted la puede diferir hasta 5 años. Entonces, aquí vemos el contexto de esta reducción y obviamente dicen que le mantienen la tasa de interés, pero resulta que esto en función del tiempo, cuando se dan estos cambios de tendencia, fíjense, vamos a tener un cambio de tendencia en un momento determinado, pero después va a volver a tender al alza y va a mantener su crecimiento lateral durante muchos periodos de tiempo. Voy a tratar de dar una conclusión sobre esto y es, si usted, señor empresario o familia, le ha tocado endeudarse durante los últimos 2 años para poder sostener su estilo de vida, quiero contarle que está en nivel de riesgo alto.
Y cuando uno está en nivel de riesgo alto, no puede tener acciones conservadoras de decir, no, me voy a sostener y todavía no vendo el carro, todavía no vendo el apartamento, todavía no vendo la casa, porque es que los precios que hay ahora no me favorecen. Pues quiero contarles que los precios no le va a favorecer en los próximos 5 años. Entonces, si usted no toma decisiones hoy, si no cambia el modelo de negocios, si no flexibiliza su balance, no contabilice por causación, porque si usted contabiliza por causación, no está cumpliendo las normas internacionales de información financiera, en donde usted a precio de mercado tiene que materializar las posibles pérdidas que se estén dando en sus inventarios, en sus cuentas por cobrar, que usted ya sabe que si no le van a pagar, eso hay que castigarlo inmediatamente en el PIG. Y yo les cuento que el 80% de las compañías no lo están haciendo y están creando pájaros, están pintando pajaritos en el aire y están volando en sus estimaciones pensando que el 2022 va a resarcir todo lo que ha pasado estos 2 años. Entonces, cuando uno empieza a ver los diferenciales y empieza a ver el 2007, yo creo que muchos de ustedes vivieron la crisis financiera del 2008, pues para todo lo demás existe Mastercard, digo yo, porque aquí estamos viendo la materialización de lo que se venía en el 2007 y aquí estamos viendo la materialización de lo que estaba pasando en este instante y es exactamente el mismo movimiento en donde las tasas van a bajar hasta cierto nivel y después vamos a tener una disparada de fruto de una crisis financiera. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Las tasas de interés no han mentido nunca en la materialización de los riesgos de liquidez y los riesgos de mercado de las compañías. Compañía que en este momento no tenga un colchón patrimonial va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer? Porque las tasas de interés van a subir tan alto en periodos de tiempo tan cortos que yo no voy a tener la posibilidad de materializar efectivo en el corto plazo. Y esto lo digo así de certero, es porque necesito que me hagan preguntas. Y ustedes me digan, mire, estoy en este sector, ¿qué está pasando? Hace algunos días estaba en una junta directiva de una compañía de producto masivo y entonces yo les decía hay que subir, la materia prima en promedio les había subido el 75%. Y entonces yo les dije hay que subir los precios 40%, o sea, no hay nada que hacer. Me tocó dejar en el acta de la junta directiva que yo estaba diciendo que estaba al 40 porque no querían ni siquiera anotarla, porque me decían, no, entonces no nos van a comprar nuestros clientes y vamos a dañar la relación de muchos clientes. Entonces yo les decía, si ustedes quieren hacer esto y quieren hacerse ustedes mismos el harakiri, no suban precios. Pero esto no va a ser sostenible y en 6 meses me van a estar buscando diciéndome que cómo hacemos para solucionar el problema de flujo de caja de corto plazo y quiero dejarlo de una vez escrito. Me ha pasado con empresas que realizan venta al público final y entonces les decía hay que subir 40% los precios, entonces me decían exactamente el mismo mensaje, es que si subimos 40% los precios ya no nos van a comprar y yo les dije, si no les compran es que su modelo de negocio ya no funciona. Y les cuento que en muchos casos, yo vengo desde hace más o menos 2 años en este proceso de asesorar a empresas de manufactura, agroindustrial y demás en ajustar precios. Y por eso soy tan enfático en decir que la inflación está completamente distorsionada, porque las compañías que no puedan mantener y ajustar sus costos y gastos, pues van a desaparecer, porque cuando a mí me cuesta más de lo que me ingresa, no soy sostenible y eso es lo que va a pasar en los próximos 6 meses si no hay una materialización ya de unos aumentos de precio que deben, si usted no ha subido precios durante 2020 y 2021, usted tiene que subir mínimo el 50%. Entonces, ¿por qué soy tan enfático? Porque ya no da tiempo. O sea, yo antes daba pañitos de agua tibia y le decía a la gente, no, tranquilo, vea, no, sigamos en la lucha. No, ya no nos da tiempo. Ya la tasa de interés está subiendo a un nivel impresionante. Esto solamente es a septiembre del 2021, pero ya en octubre la tenemos por acá. Y esta tasa va a seguir subiendo y muy probablemente va a llegar muy por encima, miren, muy por encima de la tasa del 2008. Claro, yo la espero por acá entre unos 7 y 8 puntos básicos. Y cuando miro la materialización de eso, veo que la mayoría de compañías que no tengan una estructura de costos y gastos eficiente en este instante va a desaparecer. Entonces, es mi deber también de responsabilidad social
y mi vínculo con la Asociación de Ejecutivos Financieros, de darles esta voz de alerta, este campanazo, esta bandera roja, y decirles, miren, no hagan cuentas con el histórico de sus balances y sus PIG. Empiecen a materializar a precios de mercado qué es lo que está pasando. Desen hoy mismo la materialización de las pérdidas que están teniendo para poder que sean sostenibles durante los próximos meses. Si usted está en una familia que no está alcanzando a mantener su nivel de vida, pues déjenme decirles que tienen que bajar de nivel de vida y tienen que cambiar sus estructuras, pero no lo pueden esperar porque hay una falsa sentimiento de confianza de que todo va a mejorar en 2022. Entonces, esto es un tema de supervivencia y en supervivencia hay que tomar decisiones extremadamente complicadas. ¿Cuál es mi recomendación? Niveles de liquidez en máximos históricos. Eso implica vender todos los activos que no estén generando valor. Así pierda vía precio el problema. Obviamente hay que personalizar cada caso, pero yo les digo que estoy encontrando que la mayoría de compañías todavía tienen oficinas y las compañías normalmente no necesitan oficinas ya para operar. Ya lo hemos visto con la pandemia. No, los ejecutivos no necesitan carros de la compañía para moverse. O sea, hay un nivel de costos y gastos por encima de las expectativas y por encima de los flujos de caja que traíamos. Ya 2019 no es. Y asimismo, en el tema de solvencia, tenemos que tener los niveles de solvencia más altos nunca antes presentes en la historia, porque tenemos que enfrentarnos a momentos oscuros de la economía. Esta es la primera vez en la historia económica que tenemos primero una crisis económica fruto de una pandemia y que no fue disparada por una crisis financiera. Entonces, la crisis financiera está ahí. Muy probablemente la liquidez y la solvencia todavía no lo demuestran, pero la realidad de lo que está pasando internamente con las carteras, la realidad de lo que está pasando con el nivel adquisitivo de las personas es muy claro. Primero va a comer antes de pagar sus deudas. Y eso, desde el punto de vista estructural, lo vamos a ver y lo vamos a vivir durante estos años. Entonces, creo que he sido lo suficientemente explícito en la recomendación número 1 de por favor hagan cuentas. Esto no es de pensar con el histórico o pensar con el corazón o con las emociones o con los sentimientos. No, esto es con números. Y esos números le dirán a ustedes en qué situación está. Yo sé que es durísimo, durísimo sentarse a hacer los números y que no cuadren. Y genera mucha preocupación y mucha ansiedad y mucho estrés, pero es mejor que la genere ahora y no en la mitad de la tormenta. Entonces, paso por favor a las preguntas, a las dudas, a los puntos de vista que puedan tener cualquiera de ustedes y con el mayor gusto aquí estoy para resolverle las dudas. Adelante. Uno por uno, tranquilos. ¿Quién es el valiente o la valienta que nos va a hacer preguntas? Cuenten a ver. Hola, buenos días. Hola, Ana Isabel, ¿Cómo adelante. estás? Muy bien, gracias. Un momentico. Ahí comparto la cámara, que no está tan impersonal. Bueno, yo estoy en el sector de servicios públicos. Digamos que lo que hemos visto en estos últimos 2 años también es un incremento de cartera como tal, lo que tú decías, a pesar de que las personas pues tienden obviamente a pagar los servicios porque es un servicio obviamente que se necesita, que es básico el tema de la regulación, digamos, los 2 últimos años que no se podía hacer cortes, en algunos casos no se podía eliminar el servicio, pues ha generado un retraso, ¿no? Entonces, pues quería preguntarte de pronto qué referencias tienes a nivel mundial de lo que ha pasado
con servicios, qué estrategias te están implementando estas empresas con respecto a lo que mencionabas de activos, a lo que mencionabas de la cartera. Me Muchas parece que de gracias por la pronto, pregunta, Ana Isabel, y déjala prendida para que podamos interactuar, que tú no vale, sabes lo triste que ha sido para mí sí, no tener la interacción en un auditorio, porque es que uno le está hablando a la pantalla. sí, Entonces, claro que sí. voy a responderte la general y voy al detalle. Lo primero que tengo que contar es que los precios no se han podido ajustar en los últimos 4 años por factores regulatorios y por factores de estructura, y esto ha sucedido a nivel mundial. Nosotros tenemos la ventaja que en Colombia todavía hay monopolios estatales o monopolios mixtos que han permitido tener esa sensibilidad del gobierno respecto al tema de la financiación. Pero fíjate el deterioro tenaz que estamos teniendo en la gasolina, en el precio de la gasolina, no lo han ajustado, porque si hacen un ajuste del precio de la gasolina, inmediatamente la inflación se nos dispara. Pero eso ya se volvió una válvula, porque a ustedes, los operadores de servicios públicos, se les ha multiplicado por dos cosas: sus costos y sus gastos, porque la mayoría de las materias primas y de esos commodities han subido de precio, y adicional a eso, en el tema del agua, por ejemplo, en el tema del gas, en el tema de lo domiciliario, se ha incrementado la cartera. Entonces, esos dos factores lo han menguado con el establecimiento de corporaciones de crédito, en donde a través de la financiación final al usuario final, lo que están tratando es de mejorar el flujo de caja. Pero eso no soluciona el problema. La eliminación del problema no se soluciona. Yo le puedo financiar a una persona con la tarjeta de crédito 3 o 4 meses del servicio, pero la persona, si es inviable, no lo va a poder pagar. Entonces el costo implícito de provisiones, deterioros, todo el tema de la materialización de que esa cuenta por cobrar no se pueda y tenga que castigarla, más todos los costos de recaudo y demás, pues van a disminuir la rentabilidad por debajo, o sea, van a entrar en terreno negativo, y va a estar en terreno negativo, y eso implica que hay que hacer una reestructuración general de costos y gastos. La mayoría lo está haciendo en este instante. En Europa les tocó hacerla a la mala, porque infortunadamente el precio de gas, el precio de la mayoría de los productos se ve afectado por el invierno, y cuando ya llega el invierno, pues ya no hay nada que hacer, yo no puedo hacer cambios, y les ha tocado hacer unos recortes extremadamente drásticos en temas de costos y gastos. Y esto es muy triste, porque normalmente hay que tocar la estructura corporativa y hay que tocar líneas de negocio que no sean rentables en un momento determinado. Entonces, mi recomendación número 1, y te hablo de manera general, es que es necesario reestructurar, y esa reestructuración implica llevar la operación al mínimo posible, Ana Isabel, al mínimo posible para poder ser sostenibles, porque esto se va a deteriorar todavía más, y se va a deteriorar por el tema de hoteles, por el tema de restaurantes, por el tema de toda la cadena que viene con hoteles y restaurantes, que viene resentida en rentabilidad y que se va a afectar todavía más, y que es uno de los canales más importantes en tema de servicios públicos, y los que tienen los precios más bajos precisamente por sus altos consumos. Y esto desencadenará una cantidad de ajustes internos de precio que se vendrán a materializar en 2022. O sea, o suben precios. O sea, esto no da, la presión es tan alta que no va a dar espera. Esto desde el punto de vista general, y desde el punto de vista micro, pues Colombia está enfrentado a un problema, y es que el próximo año nadie va a permitir que se aumenten precios, porque estamos en campaña de elección presidencial, y eso va a tener un impacto negativo. O sea, el que, no sé si te diste cuenta, hace muy poco las compañías de tarjetas de crédito subieron las comisiones finales a los clientes y les cayó el mundo encima. O sea, nadie está aceptando que suban precios, pero si no se suben, va a tocar tomar decisiones mucho más radicales. Entonces, en lo micro, hay que tener mucho cuidado, porque el precio no se va a poder subir de la manera que uno esperaría. Entonces va a tocar ir por vender las unidades no estratégicas,
normalmente lo que toca es concentrarse en el negocio de mayor rentabilidad e infortunadamente vender lo que no sea estratégico, porque si no, no vas a poder soportar los costos y los gastos de las otras unidades. Y si de alguna manera no tienes una muy buena contabilidad en donde puedas ver por unidad de negocio y la estructura por unidad de negocio, pues muy probablemente te va a tocar solicitar estudios de banca de inversión que te hagan valoraciones y que te hagan evaluaciones internas de cómo está la estructura y cómo debes remodelarla en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que se viene desde el punto de vista técnico. Y te lo pongo con el caso Avianca. O sea, Avianca se dio cuenta que era inviable, se declaró en quiebra, hizo perder la plata a sus accionistas y ahorita volvió a arrancar. Pero este volver a arrancar implica tener ya unos costos y una deuda del pasado. Entonces se va a necesitar socios y muy probablemente socios capitalistas en el corto plazo para poder enfrentarse a la actualización o la modernización o al mejoramiento de la eficiencia, la productividad, porque esos son los elementos que de una u otra forma van a marcar la diferencia. Si soy ineficiente en algo, me va a tocar mejorar y para eso va a necesitar plata y para eso va a necesitar un socio, porque no hay forma de poderlo financiar internamente porque estoy negativo. Entonces se viene toda un problema, digámoslo así, en el sentido de que la mayoría de compañías tienen que salir a buscar inversionistas que le inyecten recursos para poder mejorar la eficiencia, la productividad, la competitividad y poder ser sostenibles en el mediano plazo. O digamos socios para emprender nuevas líneas. Yo te diría en el tema de emprendimiento, fíjate que me pasó recientemente con una compañía también de sector eléctrico y entonces me decía, mira, normalmente yo veo que debemos incursionar en este mercado. Entonces yo le decía, vea maestro, si usted está muy eficiente, si usted tiene una buena rentabilidad y si usted tiene suficiente caja, adelante porque este es el momento de emprender nuevos proyectos. Pero si usted su negocio principal tiene problemas de eficiencia, problemas de productividad y altos costos o está muy endeudado, pues maestro, zapatero a tus zapatos y concéntrate primero antes de abrir una nueva puerta, porque abrir una nueva puerta implica recursos, implica tiempo, implica un nivel de riesgo por encima de lo normal. Si es la primera vez que usted va a incursionar en eso, téngalo muy presente y con mucho cuidado, porque va a ser mucho más costoso de lo que usted haya planteado en el papel. En este momento, la mayoría de proyectos planteados de corto plazo en el sector de servicios públicos y en el sector ampliado de servicios monopólicos, pues voy a ponerle el nombre así, no están cerrando financieramente. Y no está cerrando financieramente porque no estoy teniendo el efecto en el flujo de caja. O sea, yo invierto para que mejore mi flujo de caja y no está mejorando, antes está empeorando. Entonces te digo que la mayoría va a darse unos golpes tenaces. Yo lo que diría es, mira, si se pueden esperar un añito que pase las elecciones y nos demos cuenta qué es lo que va a pasar en Colombia por allá en septiembre, podemos hablar de qué pueda pasar con nuevos proyectos. Pero yo diría que en el primer semestre hay tanto riesgo legal, tanto riesgo político, tanto riesgo financiero, tanto riesgo contable, que hay que concentrarse en sobrevivir. Este instante, la recomendación mía es, hay que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que focalizarse en lo que uno mejor hace. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la eficiencia, me quedó ahí grabado ese Sí, tema, de buscar la eficiencia operacional para bajar costos y gastos. y sobre todo si estás muy endeudada, tratar de refinanciar deuda, eso se llama reperfilar deuda. Y si Ujú. tienes algunas utilidades retenidas que no habías puesto en efectivo, pues te recomiendo que las cojas todas 100% al colchón para podernos enfrentar a esta dinámica que viene en el corto plazo y sobre todo a la volatilidad del 2022. Vale, muchísimas gracias. Con el mayor gusto, Ana. Adelante, ¿quién más se atreve? Y si no lo quiere decir a término personal, le dice, es que mi tía le manda a preguntar, no hay ningún problema.
se sientan intimidados, adelante, que estamos en confianza. ¿Quieren por chat? No hay problema. Se intimidaron. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, les agradecemos a todos el espacio de habernos acompañado este día de cierre del 2021. Espero que haya quedado muy claro conclusiones importantes: reducción de costos, reducción de gastos, mejoramiento y concentración en mi actividad. Si estoy siendo ineficiente, no estoy siendo productivo, si tengo muchas cuentas por cobrar, tengo que mejorar los colchones para poderme enfrentar a momentos de volatilidad. Ojo con la tasa de cambio, que va a seguir por encima de los 3.900 pesos. Ojo que la inflación va a seguir subiendo, y ojo porque el costo del endeudamiento se nos va a encarecer en el 2022 mucho más, y esto es una enfermedad silenciosa que va acabando con la rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz Navidad y el mejor año 2022, y espero que haya sido muy productivo estos tips y estas recomendaciones que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Con el mayor Muchas gusto. gracias. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Con gusto.